Hago un saludo, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Cuellar Matamoros y estoy aquí nuevamente desde su canal Te Conecto en YouTube, siempre invitándolos a que nos den sus likes, a que nos den sus opiniones, a que por favor intervengan. Como he dicho múltiples veces, este no es un canal que se presta para un monólogo. Háganos sus comentarios, en general, positivos, negativos, no importa. La idea es comunicarnos con ustedes y que ustedes interactúen con nosotros. Recuérdense, siempre tenemos nuestra tienda en línea. Ustedes pueden contribuir al canal comprando nuestras camisetas. De esa manera, ustedes no donan digamos, de una manera pura y llana, sino que compran nuestras camisetas. Nosotros así, de esta manera, llevamos recursos a este canal que los necesita y ustedes obtienen un buen producto a un buen precio. También queremos esta noche, eh, pues es una noche especial, estamos tres, hoy no estamos únicamente dos, tenemos un invitado especial desde Nicaragua, Javier Valdovinos, nuestro amigo cercano, Atilio García Prieto, y esta noche nosotros vamos a estar hablando sobre el surfing en Nicaragua, surfing en El Salvador, las experiencias de ambos y pues como dije hace un ratito, me llamó la atención, pues porque si bien es cierto en Nicaragua hay buenas olas, pero nunca fue, digamos, el surfing un deporte. Les doy a ambos la bienvenida. ¿Cómo han estado? Gracias, Neto. Buenas noches. Un placer acompañarte siempre y apoyarte en este proyecto de tu canal. Es un gustazo poder volver a revivir viejos tiempos y experiencias y compartirlas con toda la audiencia que goza de este canal. Javier, bienvenido. Hola Ernesto y Atilio, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Eh, Interesante, claro, siempre compartir con todo el mundo sobre Nicaragua y lo que ha sido el surf en Nicaragua y el crecimiento que ha tenido. Tiene cara de surfer este Javier, así como aparece en la foto, no parece, pero es que ya lo vimos, sí, ya tiene, ¿no? Ya dio color, ¿ah? Ya, Por eso Vale. no se quita, eso no se quita. ah, no es quita, sí, es volada, tampoco es como andar en bicicleta, no olviden nunca, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo. Como dije, Javier, la pregunta de siempre, esta pregunta es la que siempre le hemos hecho a los demás surfers. ¿Por qué surfing en Nicaragua? Como repito, subrayo, nunca ha sido un deporte rey en Nicaragua. ¿Cómo es que fuiste a dar a las olas de Rivas? ¿Por qué surfing en Nicaragua, Javier? Bueno, Nicaragua, eh, he conocido, he tratado de conocer gente que ha surfeado desde antes. Cuando yo inicié en los 97, 98, éramos un grupo bien reducido de surfistas, eh, todos de la capital. Éramos la mayoría pues, de la capital y estaba en otras, en algunas zonas como San Juan del Sur, un par de surfistas locales. Eso estoy hablando 96, 97. Éramos un grupo como, no sé, yo calculo que éramos 30 surfistas en todo el país en ese entonces. Eso por pues, falta de durante los 80 la guerra y todo, no hubo turismo, no se desarrolló nada, eh, y quedamos medio aislados de todo lo que era deportes como este tipo, pues que eran al aire libre, más que el béisbol y el boxeo, pues no sé, muchos deportes no, no hubo auge en ese momento. Eh, y luego, no sé, yo no sé, como de los 9 años, empecé a pedir una tabla de surf. Yo quería surfear. Y mi papá y mi mamá me decían, ¿qué es surf primero, verdad? ¿De dónde saca eso? Y así fue de Navidad, una tabla de surf. A los 13 años ya me dieron un buggy. Y yo dije, "Oh, bueno, no es lo que quiero, pero me gusta". Y Buen comienzo, ¿no? empecé, Buen comienzo. sí, sí, no, genial. Me Siempre he acercaba a pedido la también. ola, eh, y ir al mar con la familia, ¿verdad? Cada vez que íbamos al mar, llevaba mi buggy y pasaba horas. Ahí aprendí a analizar las olas, a jugar yo solo, me paraba en la tabla y luego ya cuando cumplí, ya salí de secundaria,
fui a visitar a unos primos en Estados Unidos para practicar mi inglés y no sé qué. Me dieron dinero para una tabla, perdón, para comprar ropa para ir a la universidad y me compré un par de zapatos y una tabla de surf. Y, por supuesto, la cara de mi papá cuando me llega a traer al aeropuerto y estoy con una tabla de surf y me dice, ¿qué? Pero así como, ¿qué es eso? O sea, cero emoción de verme de nuevo después de un mes de estar fuera. Era como, ¿qué traes ahí? Y yo, bueno, ya voy a surfear. Y desde ese entonces, cada fin de semana conocí otras amistades y armamos nuestro grupito, pero no habían surfistas en ese entonces. Fue de la nada, comenzó a salir espontáneo cada uno y nos fuimos uniendo entre otros y luego, pues, con la influencia del turismo, se comenzó a ver más, a hablarse de las olas. eh, sí, poco a poco se fue desarrollando. Pero incluso en esos años, en la gasolinera, me detenía a echar combustible y me decía el de la gasolinera, va a ir a pescar. Y yo, o sea, no entendían, sabían que era algo relacionado con el mar, andar con tabla en el techo era como, pero, ¿qué van? ¿Dónde va? O me decían, ¿dónde surfeas? ¿Va a Costa Rica? O sea, mil veces me dieron esa pregunta, ¿vas a surfear a Costa Rica? Porque no sabían que en Nicaragua existía lo que existía. Bueno, eh, no, ha sido súper genial surfear en Nicaragua por ver el crecimiento que ha tenido y lo que ahora, pues que ya va creciendo. Atilio, a diferencia de Nicaragua, en El Salvador, en los años 80, a pesar de la guerra civil y en ese contraste que hay con Nicaragua, donde las distancias son un poco más Más grandecitas. larga. En El Salvador, dado el estándar express que tiene El Salvador, en el que todo está cerca. Si bien es cierto, había una guerra civil, pero el surf estaba funcionando. Había gente que iba a surfear. Atilo era uno de ellos. Compartirnos ese tiempo, Tilo, 80s y 90s, porfa. ¿Cómo era el surf en El Salvador y cómo sabías tú que habían olas en Nicaragua? No, en ese entonces nosotros estábamos estrictamente limitados a lo que era El Salvador porque, claro, si mal no recuerdo, esa era la época en que Nicaragua creo que estaba bajo el régimen sandinista, entonces no se sabía mucho de Nicaragua. Nosotros estábamos en lo mejor de la guerra civil y para nosotros siempre era un riesgo cuando veníamos de la capital a las costas, que aunque no es lejos, en aquel entonces era media hora por vehículo, ¿verdad? Pero existía la posibilidad de que hubieran retenes policiales, retenes de la Fuerza Armada, de que hubiera algún enfrentamiento armado entre la guerrilla y la Fuerza Armada en el camino, o que te parara la guerrilla, o sea, eso siempre existió. Sin embargo, nosotros siempre tuvimos como un lema, como un moto entre el grupo de surfeadores que al igual que Nicaragua éramos pocos, o sea, éramos como, cuando mucho, éramos 40 surfeadores en los 80s. Y eso te estoy hablando de un domingo que estaba lleno, que no se podía surfear, vea. Ahora tú vas a una playa como Punta Roca, que fui, hará como la última vez que fui, 3, 4 años, y había 62 tipos en el agua, cuando antes, en los 80, nosotros llegábamos y si había dos o tres eran muchos, y era el caballo, el Nina y el otro era el Magaya, ¿vea? Y entonces veníamos los de San Salvador y entre todos hacíamos 5 o 6. Pero el moto que nosotros teníamos era eh, en el techo va el pasaporte, porque llevábamos las tablas de surf y generalmente pues eso nos identificaba como un grupo neutro que no tenía inclinaciones ni con el lado de la guerrilla ni con el lado de la Fuerza Armada, sino que éramos gente que simple y sencillamente íbamos a divertirnos y a practicar un deporte. Entonces, rara vez nos paró algún retén policial o de la Fuerza Armada y si lo hizo, pues en su determinado momento, documentos, aquí está, y hacia dónde se dirige, mire, vamos a surfear, ahí van las tablas y de él. O sea, nunca fue eso un impedimento, pero sí era algo, creo que parecido a Nicaragua, ¿verdad? O sea, era algo que la gente como que no terminaba de entender lo que era en sí el deporte del surf, ¿verdad?
Javier, ¿cuándo comienza a dar el salto cualitativo en Nicaragua? Ya vamos a llegar contigo, Tilo, a ese mismo punto. ¿Cuándo pega el brinco El Salvador a la categoría que está ahora en conjunto con Nicaragua? ¿Cuándo, Javier? Bueno, Nicaragua empezó a tener sus competencias, sus primeras competencias de surf en 2005. Ese fue el primer campeonato nacional de surf en Popoyo, que era, Popoyo era como siempre fue, ha sido siempre la punta de lanza, ¿verdad? Todo el mundo venía a conocer Popoyo. Eh, y bueno, poco a poco se fue desarrollando toda la zona y aparecieron hay un sinnúmero de buenas olas alrededor de Popoyo, pero siempre ha sido como el lugar donde venir a Nicaragua. Eh, en ese entonces eran los surfistas locales que eran eh, jóvenes, adolescentes, escondidos de sus papás, de sus mamás, porque los papás son unos vagos que van a la playa, eh, buscando cómo llegar a las competencias, cómo surfear todos los días, a- aprovechar las olas que tenemos, ¿verdad? Y poco a poco fue creciendo, pero siempre fue los niños o los jóvenes por su cuenta. Ya lo que está pasando ahora ya son como la segunda generación, que son ya se ha venido en los últimos, ¿cuánto? 20 años han habido muchos extranjeros que se han quedado a residir y esto mucho, ya vienen los niños, eh, son doble nacionalidad muchos, ¿verdad? Pero sí, ya vienen creciendo con el apoyo de la familia. El papá, la mamá los impulsa a surfear y los ayuda y eso ha hecho que empiecen desde mucho más chiquito y también los surfistas que en aquel entonces eran adolescentes, ahora ya tienen sus hijos y están empezando a empujar a sus... Entonces ya viene, viene con más fuerza, con más empuje el tema del surf. Y bueno, ya las competencias internacionales, ya hay muchas surfistas de renombre, Candelaria Rezano, pues que ya representó a Nicaragua en las Olimpiadas, y ahí van otros números detrás de ella, creciendo y agarrando auge, pues. Tilo, vos fuiste de los primeros organizadores de los campeonatos de surf en El Salvador, si mal no recuerdo, de las primeras entrevistas que hicimos en este canal. Comentanos, recordanos un poco sobre eso. Sí, en ese momento yo me acuerdo haber participado en un torneo de surf, el Malboro 1984, Semana Santa, que fue organizado por Roberto Torres, Hawái, si mal no recuerdo. Mi Y después primo, de eso, pues ya no hubo ninguna actividad, ¿verdad? Y entonces, en aquel entonces fue cuando dije yo, bueno, dije, o sea, si este deporte ya es un deporte, es una industria que genera billones de dólares en Estados Unidos, existe una buena posibilidad de generar varios miles aquí en El Salvador, pero para hacer eso tenemos que masificar el deporte, o sea, tenemos que popularizarlo y no ser y dejar de ser el deporte de un grupo selecto que ahorita estoy viendo que hay bastante similaritud con Nicaragua, porque como te lo he dicho, éramos 30 o 40 y que medio contábamos con el apoyo de nuestros padres, pero no pasaba de eso. Y entonces fue que me dispuse pues a organizar esos torneos en el 80 y, híjole, creo que fue el 88, creo que fue antes de irme yo para Australia. Fue 87, 88, contamos con el apoyo de Coca-Cola, Lyft, el Instituto Salvadoreño de Turismo, hubo varios patrocinadores y organicé 3 torneos antes de irme para Australia con miras a popularizar el deporte y a masificarlo, por así decirlo. Y eso fue ahí antes de irme yo para Australia, 87, 88. Yo me fui en marzo del 89. Y pues si lo ves hoy día, es un deporte que sí se ha masificado. Hay una gran afluencia de surfeadores y la mayor parte son locales de las playas, del Tunco, de la Libertad, de las Flores allá en Oriente. Hay lugareños de playas de Sonsonate, de La Perla, de El Zonte, del Palmarcito, de Conchalío. Bueno, en este torneo
mundial de longboard de la WSL nos está representando, ¿cómo es que se llama? Que es lugareño de Conchalío, pues, vea. O sea, se logró eso con el tiempo, pero en aquel entonces la masificación del deporte comenzó por ahí, por el 87, 88. Yo me fui y eso quedó en manos de otro, pero siguieron haciéndolo muy bien. Javier, ¿a partir de cuándo se lleva a cabo la primera competencia internacional? Eso es muy importante porque ese es el salto cualitativo que proyecta a nuestras naciones a otra escala, a otro nivel, y también para nuestros padres se cae un velo porque yo hice intento de surfer, nunca fui muy equilibrado cuando era yo adolescente, ya lo he dicho aquí. eh, Estábamos en medio de una guerra, estábamos en un colegio militar, es decir, era difícil para nosotros ver el mundo a través de los ojos de las personas que se consideraban a sí mismas normales. ¿Ve? Entonces nosotros íbamos a la libertad, yo no fui surfer, pero conviví con surfers más de 20 años, Tilo es uno de ellos, tengo otros tantos, Chepe Contreras, etcétera, ahí tengo una lista, ¿verdad? Entonces íbamos donde la Juana no hoy, donde hoy es el Tunco, donde hoy es Surf City, una de las, digamos, puntos principales de Surf City, Javier, había solamente una ducha y una señora que nos atendía, que era Mamá Juana, y la expresamos con cariño, Mamá Juana, nos daba de No, comer y ahí nos bañábamos, ellos surfeaban, y, me explico, pero éramos vistos por nuestros padres como, el Tunco en ni ese modo, entonces era un pueblo fantasma, Neto, si te acordás. O sea, sí, y aparte sí. de Bamaguana no había nada. Había Nada, otra armada, la de Luisón, y nos bañábamos con agua de pozo y todo lo demás sí, eran casas abandonadas y por así sí. decirlo, era un pueblo fantasma. Estábamos en la guerra, Javier. Eh, Entonces, ¿cuándo pega el salto cualitativo en términos de competencias internacionales Guatemala, digo, perdón, Nicaragua y tu intervención? Es decir, a mí me interesa saber, porque ya veo, aquí tengo una estrella enfrente, quiero que esta estrella se dé a conocer también a través de este canal y se sepa qué es lo que está pasando en Nicaragua y la participación de Javier Valdovinos en estas competencias. Bueno, 2005, bueno, yo inicié a surfear 97. La universidad, toda surf, ¿verdad? Luego 2005, eh, me voy a trabajar como, ¿qué era? Representante o encargado de turismo de la alcaldía de Tola, en Rivas. Eso fue de pura casualidad. Yo tenía un trabajo en Managua, en la capital, en una revista de economía, nada que ver. eh, y mi papá conocía de mucho tiempo antes a la nueva alcalde de Tola. Tola es donde se encuentra Popoyo, Colorado, eh, Playa Santana, donde están, todas han sido las competencias internacionales han sido aquí. Eh, Me dice mi papá, esta señora me dice, acaba de ganar la alcaldía en las elecciones, eh, ¿por qué no te reunís con ella para ver sobre que le ayudes como el tema del surf? Vos que sos turista de surf, me dice, vos que andas por todo, porque siempre venía a acampar en lo mismo, así como la Juana, estaba la Mendoza, nosotros en Playa Guazacate, donde Guazacate era el único acceso para llegar a Popoyo. Entonces teníamos que parquearnos en el final de un estero, donde no había nada, era solo la Mendoza en un ranchito que nos regalaba, pues nos vendía los almuerzos y bebidas caliente porque no había ni hielo. Eh, Same story, sí, igualito, different name. igual nada idéntico, más que, idéntico. sí, más o menos al menos 15 años más adelante, ¿verdad? Atrasado nosotros. Eh, entonces, bueno, me reúno con la señora para darle ideas de turismo. Yo que andaba de vago cada fin de semana por sus playas, por las playas de la municipalidad de Tola. Eh, y le comenté pues sobre el tema de hacer competencias de surf para los jóvenes, los niños locales, eh, para promover el deporte, también ideas de cómo aprovechar la alcaldía, el turismo que ya venía, el poco turismo que venía a surfear, cómo se podía beneficiar, qué proyectos podía hacer la alcaldía
para que la comunidad se beneficiara, porque la mayoría de los extranjeros venían a negocios de extranjeros, ¿verdad? Como en todos lados. El extranjero viene, invierte y atrae su propio mercado y por lo menos aquí en Nicaragua eh, así fue creciendo. Entonces, hablando de ideas, ¿verdad? Salió muchas de organizar a la comunidad para que ofreciera tours a caballo, llevarlos a hacer tortillas a los turistas cuando no estaban surfeando, que pudieran hacer alguna otra cosa involucrando a la comunidad. Bueno, la cosa es que al final de la reunión me dice, mira, ¿y por qué no venía a trabajar conmigo? Y yo, eh, ¿por qué no? O sea, Claro. eh, la alcaldía era primera vez que se hacía el espacio de turismo. No había un departamento de turismo ni nada. Entonces, de repente soy encargado del turismo en Tola. Tenía 23, 24 años. Sin experiencia de turismo más que la propia vivida, ¿verdad? De andar vagando y surfeando y acampando y hablando con los pocos cheles que habían en la zona. Mm. Eh, y bueno, vine emocionado yo, llego a mi casa, papá, voy para Tola. Y me dice, ¿cómo te fue? No le digo, ya me ofreció trabajo y me voy para allá. Y me fue así como, ¿te vas a ir a meter a Tola? ¿Qué? ¿Qué? Y me dice, todos tus amigos están yendo a buscar maestrías o posgrados en Colombia, uno en Colombia, el otro en Barcelona y no sé qué, y vos te vas para Tola. Y yo, sí, Nadar contra la corriente, ¿verdad? sí, no, y bueno, y ofreciéndome un salario menos de la mitad de lo que estaba ganando en ese momento. Eh, y me fui, y ahí eso me abrió mil puertas. El primer proyecto que hice fue el Campeonato Nacional de Surf 2005 en Popoyo, organizado por la alcaldía. Era yo con la carta, con el logo de la alcaldía, ¿verdad? Pero eh, vinieron surfistas de San Juan del Sur, de Tola, de los pocos surfistas locales que habían de todos lados, llegaron. El primer día fue tormentoso, el mar súper fuerte, el viento mal, montar la logística del sonido, los toldos, todo fue un caos, pero fue un éxito. Tuvimos de casualidad, estaba un surfista profesional, Gavin Beishen, que es californiano, creo, o bien en Hawái, no sé, no me acuerdo. En ese entonces era conocido y andaba surfeando en Nicaragua, y como las condiciones estaban horribles, fue uno de los jueces y nos ayudó todo el evento. Los jueces eran surfistas extranjeros que vivían aquí, invitados, organizados, y eso fue, de ahí salió crear el siguiente año, 2006. Organicé ya era el Circuito Nacional de Surf, con 3 eventos al año, dándome a conocer con las empresas, buscando patrocinios con Claro, Movistar, o compañías de celulares, eh, cervecería, Coca-Cola, Flor de Caña, el que me diera dinero, bienvenido. Eh, Porque tenía ciertos contactos, amistades de Managua, ¿verdad? Entonces era como Accesible. accesible, correcto. Era llamar a alguien, mira, ¿conoces a alguien aquí? Sí, sí, me pasaban el teléfono, hacía la reunión y sacaba algo. Eh, y así, pues, fue 5 años, logré llevar, en ese entonces ya sacábamos al equipo nacional de surf, y se comenzó aquí, en ese entonces se hacía, o sea, bueno, supongo que se sigue haciendo el Campeonato Centroamericano de Surf, que era un evento donde se reunían las 5 naciones, y el primero fue organizado en Costa Rica. Luego el segundo, el siguiente año fue en Panamá, y así íbamos rotando. No sé si ahora se sigue haciendo, pero cada año variaba la sede, ¿verdad? Entonces, 5 años pasamos, dimos la vuelta, mientras se organizaba el Circuito Nacional de Surf aquí. El equipo nacional que salía rankeando del circuito, eh, logramos participar en todos los torneos a nivel centroamericano, y fuimos a El Salvador, a Guatemala, a Panamá, Costa Rica. En ese entonces también hubo el, el LISA en Panamá, 2007 creo que fue. En ese entonces logré conseguir patrocinio para irnos en avión.
sacarle pasaporte a los niños que querían, pues los que se habían ganado el puesto, buscarle, ir de la mano con cada uno a hablar con la familia, a hablar, decirle, mire, necesito esto para que saquen el pasaporte para poder llevarlo. Y era yo representando al papá y la mamá en Managua, o sea, y Managua, que en ese entonces eran 3 horas de viaje, ¿verdad? En bus, pero no tenía vehículo yo. Entonces era en bus a Managua a sacar pasaportes para poder no ir en avión a Panamá, Playa Venado. Eh, Siempre en los centroamericanos, que era con nuestro punto de referencia, Costa Rica siempre fue y sigue siendo el- ganándose todos los oros. Luego estaba Panamá y El Salvador, y estaba Nicaragua ahí detrás, justo detrásito de en tercer lugar, siempre peleándola. Pero no se daba a conocer más que localmente. En ese entonces, ya para el 2010, ya recibimos un poco de patrocinio de Intur, del Ministerio de Turismo. Eh, todos los años anteriores me llegaba a tocar puertas y me decían, ok, toma aquí unas calcomanías de Intur, ese era el patrocinio. Ya 2010 ya nos apoyaron un poco porque hicimos el centroamericano aquí en Nicaragua. Y ahí poco a poco el gobierno se ha venido involucrando un poco más, tratando de promover. Luego hubieron varios los mundiales de ISA por varios años. Está el mundial de Stand-Up Paddleboard, eso fue creo que 2012, si no me equivoco. Ahí ya no estaba involucrado yo. Eh, Luego fue el mundial ISA Juniors 2013, 2014, una cosa así. Y luego el mundial ISA Open, eso fue 2015, que fue en Popoyo. Entonces Nicaragua ha venido ha estado siempre, eh, pero el nombre hasta hace poco ya comenzando a aparecer con los representantes de surf, ¿verdad? Que Candelaria, ya están saliendo nombrecitos que hacen llamar a como decir, ok, hay surf en Nicaragua, ¿verdad? No solo las olas, pero también hay surfistas. Ahora es seguir creciendo, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos un dilema. El tiempo de Zoom, como ustedes saben, se acaba. Entonces, a mí me interesa, porque no hemos terminado esta conversación, yo lo que voy a hacer ahorita es, voy a cortar. Esto hace un rendering que se tarda unos 10 minutos más o menos y le vuelvo a enviar otro link para que nosotros nos volvamos a conectar y volvamos con la segunda parte en la que me gustaría que nosotros encontráramos las coincidencias y las disonancias que existen entre Nicaragua y El Salvador en el surf, para bien, no para mal. Aquí en este canal no estamos, digamos, focalizados en ningún sentido negativo. Al contrario, lo que queremos es qué posibilidades tiene Atilo para trasladar la experiencia que él tiene a Javier, que si en algún momento la necesita, la puede hacer llegar a los organizadores. Tengo entendido, como tú acabas de decir, que ya no participas en esto, pero esto se lleva en la sangre. Tú mismo lo acabas de decir, esto es una forma de vida. Yo no surfeo, pero lo llevo en la sangre. Viví con esta mara más de 20 años. Tengo un canal pues que se dedica a eso. No me ha dado hasta ahorita millones, igual sigo insistiendo y tengo, o sea, estoy metido en esto porque me gusta. Entonces, si ustedes gustan, Tilo, Javier, pregunto. Corto ahorita, dentro de 10 Sí, minutos les mando otro link y lo hacemos. volvemos, Sí, no hay problema. volvemos, chévere. Ahorita. Bueno, Permítanme, no se me vayan, voy a cortar ahorita. De nuevo, con nuestros invitados, Javier Baldovino y Atilio García Prieto. Quiero leerles algo, acabamos de estar hablando sobre eso, esto es algo que se escribió en el blog para que lo visiten. Todos, me refiero no únicamente a nuestros dos invitados, por supuesto, que ya lo vieron, sino a todos los que ven nuestro canal. El sol se lleva en el ADN, se respira, se vive, se anhela, se imagina en cada ola, en cada tabla, en cada amanecer y en cada atardecer, en el Tunco, en Misata, Punta Mango, El Sonte, Punta Roca, Popoyo. El surf debe ser visto como lo que es, un ejercicio que requiere mucho más que únicamente una férrea voluntad.
Contigo hablamos la última vez, yo pues hice el intento de surfear, yo sé que se necesita una espalda de gorila y brazos, y cuello de gorila y brazos también de gorila, porque eso quiere ganas, está remando toda la mañana contra las olas. El surf no es un pasatiempo ni un lujo, es una necesidad para todo aquel que ya se puso de pie en la tabla y recorrió el sendero cuesta abajo de una ola, un tubo, vivió un quiebre, sintió la libertad sobre su cabeza y de cara al mundo. Eso y más es el surf. Se lleva en la sangre. Tilo, ¿cuándo da el salto cualitativo El Salvador en términos internacionales? Porque también, al igual que Nicaragua, hace un recorrido y pasa de ser visto por los gobiernos y por nuestros padres a ser visto como, uy, ve, aquí hay una gran oportunidad de industrializar un deporte que tiene millones de fans alrededor del planeta. Tilo. Y yo desafortunadamente ya había emigrado a Australia en ese tiempo, pero me quedó, por así decirlo, la satisfacción y hasta la fecha, sigo con esa satisfacción de haber plantado la semilla en un suelo fértil que dio frutos. Y creo que en respuesta a tu pregunta, eso sucedió a mediados de los 90, cuando se hace una de las primeras federaciones salvadoreñas de surf. En aquel entonces, cuando yo organizaba torneos, me autodenominaba Asociación Salvadoreña de Surf, porque éramos nada más un grupo de surfistas que teníamos interés en competir. Todos soñábamos y anhelábamos que algún día íbamos a estar en North Shore o íbamos a participar. En aquel entonces se llamaba ASP, lo que ahora es la WSL. En aquel entonces era la Association of Surfing Professionals, ASP. Ahora se llama World Surf League. A mediados de los 90, creo que ese salto cualitativo comienza, si mal no recuerdo, con la primera federación o de las primeras federaciones, en los cuales nombres que yo recuerdo que conformaron esa federación, tenés a Enzo Rubio, tenés a Fernando Salaverría, Diego Barraza, y habrá alguno que otro que se me escapa, pues, porque yo ya no estaba aquí, yo solo seguía eso con interés a la distancia. Pero es ahí donde comienzan las federaciones y siguen ese curso y hasta la fecha. Incluso hubo un momento, no hace mucho, cuando yo regresé a El Salvador en el 2016-17, que me llamaron varios de mis amigos. Entre ellos estaba Papaya, el Huevo Domínguez, estaban Bamba Díaz, que son parte de los personajes y las figuras actuales. Eh, y me dijeron, mira, el chute Francis Hasbun, y me dijeron, mira, necesitamos que nos echen una mano, la federación ha quedado acéfala y por un tecnicismo ahí en el reglamento no puede continuar, entonces tuvimos que hacer como una comisión de rescate para volver a echar a andar la Federación de Surf y pues se logró y ahora sigue adelante pues y tenemos ya eh, gente que nos representa bastante bien, como Brian Pérez y Yulisa Castillo, campeona panamericana, y Brian Pérez, que ya anda en el CT. Entonces, sí, se logró dar ese salto y fue gracias a esa continuidad y seguimiento que le dieron otros que se ha logrado hasta ahora. Veo que hay un montón de similitudes o semejanzas con lo vivido en Nicaragua, tal vez con un desfase de unos 10 o 15 años, pero pues se ha logrado llevar el deporte del surf de ser un grupo de vagos a un grupo de incluso hasta India lo reconoce como parte del programa de Esfuerzo y Gloria de los atletas de alto rendimiento, o sea que ya se reconoce pues como un deporte donde definitivamente hay que estar en condición física para poder hacer frente, como tú lo dijiste hace un momento, a la inclemencia del mar, ¿verdad? Porque meterse, remar contra la corriente, aguantar una, dos, tres, cuatro, cinco olas que te caigan encima,
se requiere de una gran capacidad física, pulmonar, resistencia, determinación, perseverancia pues todo eso ahora pues ya con programas de, 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 de condicionamiento físico y todo, patrocina el INDE, ¿vea? O sea que sí, se dio el salto cualitativo y yo diría que el comienzo de ese salto cualitativo fue a mediados de los 90. Aquí hay similitudes, 10, 15 años en realidad, pues 20 años no es nada febril la mirada, como dice el tango, ¿verdad? En realidad, nuestra curiosidad, yo no le llamaría, digamos, vagos, al contrario, acabamos de escuchar y yo por experiencia propia lo sé. Estar remando y estar metiéndose después de que te ha pegado una gran revolcada. Yo estuve en Punta Roca y hay que tener muchísimo cuidado en Punta Roca. Si nunca has venido a Punta Roca, Javier, tenés que tener cuidado porque las piedras tienen unos filos salvajes, Y como en la dicen los época nicos. de erizos de mar, o sea, te paras en erizos o te revolcas y caes sobre erizos de mar constantemente, o sea, De ahí salís chollado echando sangre, men. De onda buzo, Todavía no he tenido la oportunidad de surfear de tenés que libertad. ir, tenés que ir. Punta Roca es un punto mira, focal. es una experiencia, es una experiencia. Incluso aquí entre los de la vieja escuela, Choco Moisés, Los Rodríguez, Sergio Asbun, que tal vez fue la primera generación de surfeadores de por allá por los años 70. ¿Vea? En aquel entonces vino Jerry López a surfear aquí a El Salvador y dicen que Mama Roca, la roca que te sale en el momento del take-off ahí en Punta Roca, un peñón grande, le dejó a Jerry López una herida en la frente. Para los que no lo saben, Big Wednesday, una de las primeras películas de surf y una película épica, la mayor parte de las escenas de Big Wednesday se filmaron aquí en El Salvador, en Punta Roca. Interesante, no sabía ese dato. Ujú. Punta Roca es una cosa espectacular. Llegábamos a las 4 o 5 de la mañana en tiempos de guerra. O sea, solo pasar, como dice Tilo, cruzar y llegar hasta la libertad, solo ya eso era un atentado, ¿verdad? No quiero decir porque mi esposa me acaba de prohibir lo que decía mi papá, pero ya te puedes imaginar, ¿verdad? Mi papá decía, tan loco, ¿eh? Así de simple. Entonces, había que ir, había que vivir esa experiencia. Entonces, ¿qué puede hacer? Yo estoy hablando aquí en voz alta y ni siquiera soy miembro de nada. ¿Qué puede El Salvador ayudar a Nicaragua? ¿Qué podría El Salvador de su experiencia un poco mayor, ¿verdad? No tanto, pero un poco mayor y con la mayor de las humildades posibles, ¿verdad? ¿Qué podría? Aquí sí quiero que hablen ustedes su diálogo. ¿Cómo podría El Salvador aportar al surfing de Nicaragua? Yo estuve, Yulisa Castillo ha estado en Nicaragua, yo la tuve aquí en el canal. Es una niña de 16, 17, genial, es Es una mayor, surfeadora 18, creo que innata. tiene 18, 19, por ahí anda. Ah, ok. Bueno, ya la tuve el año pasado, tendría, sí, como 18. Sí, sí. Pero es genial, ha estado ahí en Nicaragua, ha estado en Costa Rica, en todos lados. Es una surfista innata, Y ¿verdad? ¿Cómo cuando te dije podría? entrevistarla era nada más una promesa, ahora es campeona panamericana. Sí, sí. Pero Ah, yo ya, uno lo puede percibir, me explico. Cuando yo hablé con ella, ya sabía, esta niña va a dar saltos cualitativos tremendos. Javier, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos aportar? Ah, bueno, no sé, ya los siguientes saltos creo que tienen mucho que ver con las instituciones del país. sí. Eso, el apoyo del gobierno de cada país, eso, ese hace ese último salto que hace falta para Nicaragua. Lo que se está dando toma tiempo, ¿verdad? Creo que ahorita Nicaragua se, están los atletas enfocados. La parte de organización de eventos, no hace falta más fogueo, que se organicen, no sé, 6, 8 eventos al año, llegar a otras comunidades, a otras zonas donde hay surfistas locales, pero digamos, en la zona de Chinandega, por ejemplo,
al norte del país. Eh, Con el frío que hace en Chinandega, ¿ah? sí, con el frío, las condiciones, bueno, hay surfistas, hay buenas olas, pero queda lejos, ¿verdad? Entonces, Sí. organizar un evento para que los competidores de San Juan del Sur y de Tola, que son los más fuertes, se muevan hasta Chinandega requiere una inversión a nivel personal, a nivel organizativa, la publicidad, o sea, hay mucho que hacer. Eh, y eso, llevar el surf, llevar las competencias a las comunidades, ¿verdad? Todo se queda centralizado en el sur, en San Juan del Sur y Tola, eso es lo que hay más turismo, hay más infraestructura, hay más surfistas, entonces claro, hace sentido hacerla aquí, pero creo que lo que hace falta es un poco más de fogueo, pues, o sea, al año se están haciendo aquí 3, 4 eventos, no es suficiente. A la hora de competir en otros países, el nivel, el estrés de un competidor que tiene 100 competencias en la bolsa, comparado con alguien que tiene 20 no sabe cómo llevar los tiempos, el estrés, la presión. Eh, También un gran problema, entre comillas, ¿verdad?, que tenemos aquí en Nicaragua, por lo menos en el sur, es las condiciones del viento offshore. Aquí siempre está bueno. Se puede surfear durante la mañana, al mediodía y en la tarde, en la noche. Eso hace que a la hora de los atletas competir en otros países donde las condiciones cambien, nos va mal en las competencias, porque no estamos acostumbrados a condiciones eh, no tan buenas como las que sufrimos nosotros aquí. Y fíjate que aquí en El Salvador se da un fenómeno también bastante parecido. Tal vez no gozamos tanto del efecto del offshore que ustedes gozan en el sur de Nicaragua. En mi experiencia personal, yo fui a Chinandega, Jiquilillo, eh, traté de surfear en el boom y ahí en el viejo, pero el acceso a la playa era nada más a través de propiedades privadas y no podías tener ese acceso. Cosa que aquí en El Salvador ese nunca ha sido un problema. O sea, para mí, con esa experiencia fue como si yo pudiera recomendar algo para Nicaragua, es que debería de haber tal vez en esas zonas que yo visité Ujú. un mejor acceso a la playa para que cualquiera pudiera surfear, ¿verdad? Claro, Pero si yo no estaba alojado en Chancleta, yo no tenía acceso al viejo y no podía conseguir una barca para que me llevara al boom, entonces, o sea, manejé hasta ahí y nada más solo para ver los portones y la cerca, ¿verdad? sí, sí. Pero sí padecemos aquí en El Salvador de esa misma bondad para nosotros los locales, pero a la vez también es una debilidad cuando vas a aguas internacionales, porque yo emigré a Australia y yo estaba acostumbrado aquí a surfear olas buenas todo el año, prácticamente todos los fines de semana, y la época más pobre era enero y febrero, cuando tenías uno o dos buenos sueles al mes, mientras que de marzo para allá era tal vez 2 o 3 días que no habían olas y llego a Queensland, me fui a vivir a la ciudad de Brisbane y bajaba a la Gold Coast y me iba a Burleigh, a Kirra, Duramba, Rainbow Beach y todas las playas de renombre de Australia y a darme cuenta que no había olas y que habían cientos de personas en el agua. Y yo, bueno, ¿cómo es posible que Australia tenga tan buenos surfeadores y no tiene olas? Hasta que efectivamente llegaba un sistema de baja presión o un ciclón, huracán, que se posicionaba frente a las costas de Queensland y comenzaba a mandar swells de 6, 8 pies y las puntas se convertían en un anfiteatro, en un escenario donde había miles de personas en los parques y solo habíamos 4, 5, 6 personas en el agua surfeando. Y a pesar de eso, como yo era nuevo y extranjero, tampoco los locales ahí no me reconocían, ¿verdad? Pero me fui dando cuenta después de que una de las actividades deportivas de las escuelas ahí en la Gold Coast es precisamente surf.
Aquí nosotros tenemos basquetbol, fútbol, qué sé yo, ustedes tendrán boxeo, béisbol, no sé, pero surf no es parte de deporte o del currículum educativo de deporte en una escuela, mientras que allá en Australia sí lo es. Entonces se van y hacen competencias a nivel colegial entre la escuela de Kirra contra la de Burley, contra la de Speed, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, lo que tú dices, el fogueo se va dando desde una temprana edad. Luego se van, por así decirlo, depurando y van sobresaliendo los mejores, que luego pasan a las competencias del circuito nacional y que en turno terminan en el circuito internacional. Pero hay una mucho mayor cantidad de competencias. Cuando estuve participando en el programa de rescate, o digamos la comisión de rescate de la Federación de Surf, una de las proposiciones que yo hice es que deberíamos de hacer a nivel nacional clubes de playa. En el caso de El Salvador, Las Flores, o Punta Mango, en La Libertad, Punta Roca, Conchalío, San Blas, etcétera, etcétera, y que se hicieran competencias intraclub para ir fogueándose entre ellos mismos. Luego, competencias interclubes con visita recíproca, por decirte algo, La Libertad va a Las Flores y luego Las Flores le devuelve la visita a La Libertad. Y de esa manera hay un mayor fogueo. Además de participar en el Circuito Nacional de Surf, que si mal no recuerdo, aquí en El Salvador creo que son 5 fechas. Pero entonces, si tú ya tienes la experiencia intraclub, más la experiencia interclub, y luego vas al Circuito Nacional de Surf, entonces tú ya tenés la experiencia de participar en competencias ya no solo 5 veces al año, sino que posiblemente 15 o 20 veces al año. Entonces, podés lidiar mejor con el tiempo, la toma de decisiones que es importantísima, me voy en esta ola o no me voy en esta ola porque solo tengo 20 minutos y tengo que acumular puntos, la prioridad, el derecho de ola, qué es lo que tenés que hacer, si las olas en la Estrategia. mañana están buenas y en la tarde no sirven, sin embargo tú tenés que competir y tenés que agarrar lo que hay, ¿vea? O sea, eh, eh, y pues sí lo tomaron y creo que algo ha funcionado, pero sí definitivamente el fogueo es una de las cosas que nosotros aquí nos hace falta mucho, ahí concuerdo contigo. Javier, Sí, sí, bueno, te invito, Tilo, a que conozcas San Juan del Sur. Es una cosa espectacular. Es como Antigua Guatemala, solo que en el mar. Y eso que yo lo vi hace ya rato, porque yo estuve en Nicaragua en el 2007, 8, 9 y 10. Y por razones de que la economía mundial se derrumbó, se me derrumbó lo que tenía yo en Nicaragua, que era parte turismo. Entonces estuve mucho en las playas, ¿verdad? Mm, San Juan del Sur es una cosa muy bella, tenés que conocerlo, te así invito. escuchado. Javier, de lo que tiene Nicaragua. Bueno, aparte de lo que estamos haciendo aquí, porque aquí a nosotros, a través de este canal, ya estamos, digamos, conectando, ya estamos dando posibilidades de que se conozcan las cosas que están sucediendo en Nicaragua y en El Salvador. Como dije, ¿verdad? Con el mayor acto de humildad, no pretendemos aquí ser CBS ni NBC, ¿verdad? Pero trabajamos con la misma pasión o tal vez con mucha mayor pasión. ¿Qué puede Nicaragua aportar en general al surf de la zona, del área? Olas izquierdas buenísimas con offshore todo el día. sí. Bueno, ese ya es Fácil. un gran aporte, ¿eh? No, creo que al final pues somos el punto medio de Centroamérica, y con las buenas olas que tenemos, perfectamente de Guatemala y Panamá podemos encontrar más aquí en Nicaragua. Es más fácil, son distancias más fácil reunirse en el centro que ir de punta a punta o de un lado a otro. Sí, yo creo que a nivel de Centroamérica se podrían organizar más eventos centroamericanos, más invitar a selecciones a hacer intercambios. Creo que eso, intercambio, así como decía Tilo,
Atilio, de intercambios intraclubs, hacer intercambios, visitas interpaíses, entre países. Fíjate que eh, si mal no recuerdo, ALAS, la Asociación Latinoamericana de Surf, creo que surgió, según me contaba Francis, de una reunión así entre un torneo ISA o algo así, y de repente como que dijeron, sí, hagámosla, y lo hicieron. Entonces, si nos ponemos a buscar, por así decirlo, similitudes entre el surf y algo que todos conocemos bien, como por así decirlo, la FIFA, eh, existe la ISA, que es la International Surfing Association, luego tenés ALAS, la Asociación Latinoamericana de Surf, tenés el circuito mundial, que es la World Surf League, ¿verdad? Pero interesantemente no hay como una circuito centroamericano, por así decirlo, similar a una CONCACAF o a una CONMEBOL de FIFA, pues para Centroamérica y para Suramérica. Y tal vez si se pudiera llegar al entendimiento entre federaciones a nivel centroamericano, de decir, bueno, hagamos una liga centroamericana, pudiera lograrse eso que tú planteas, o esa idea de tener un mayor fogueo a nivel centroamericano en distintas condiciones, lo cual pues simple y sencillamente viene a convertirse en herramientas dentro del arsenal que tiene un surfeador a su disposición al momento de presentarse a una competencia a nivel internacional, como es ALAS o como es ISA o el circuito CT, ¿verdad? Entonces, sí, creo que poder llegar a ese entendimiento traería mucho beneficio a la zona porque se pudiera ir a San Juan del Sur, se pudiera ir a Limón, Costa Rica, se pudiera ir a Jacó, pudieras ir aquí a Guatemala, al Paredón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces sí representa un mayor esfuerzo, una mayor inversión, un mayor gasto de parte de federaciones, atletas, etcétera, etcétera. Pero si vamos buscando que por lo menos nosotros, El Salvador, tengamos una mayor presencia a nivel internacional, como ya lo está haciendo Costa Rica, definitivamente que tenemos que tener ese fogueo. O sea, nosotros ahorita tenemos ya a Brian Pérez y a Julissa Castillo a ese nivel, y habrá que ver quiénes vienen detrás de ellos, que yo veo por ahí unos 3 o 4 nombres que vienen ya detrás de ellos pateándole los talones, pero deberían de ser más. ¿Ya? Mira, primero, que lo mejor que nos ha pasado a todos en este tema es que se caiga, como dije, ese velo, este prejuicio que había de que el surf era para vagos, ¿verdad? Nada de vagos. ¿Verdad? O sea, es cierto que existen algunas características y yo me incluyo porque estaba ahí, ¿verdad? Pero repetimos, que se metan al mar, los que digan eso, que se metan al mar y que vayan a ver cuando se levanta la ola, que tú vas en la tabla y se levanta la ola, yo le digo a la gente, tírate al suelo, porque las cámaras de televisión funcionan de igual manera, ¿verdad? Se llama contrapicada. Tírate al suelo y ve la pared. Vas a ver de qué tamaño la ves. La ves de un tamaño muy diferente que si tú la ves de pie o sentado. Cuando tú estás acostado y se te viene una ola encima, tú la ves de una dimensión muy diferente a los que están afuera hablando este Y si tipo te de salió lenguaje. fuera de lugar y tenés que remarle con Ah, todo no, para que no te te caiga viene encima con y hacer un todo. Ahí dump está. que te revuelca y te venís con todo y la lavadora y detrás viene otra y otra y otra. O sea, no es de cualquiera, definitivamente. Y si estás en Punta Roca, menos, ya lo acabas de oír. ¿Ve? Yo salí tocho, no una vez, varias veces, tocho ya Bueno, del con cuello. con lo que decía Tilio, a nivel de organización, como mencioné, en el 2006 al 2011, pues las competencias centroamericanas, el Campeonato Centroamericano de Surf, que se organizaba en un año en diferentes sedes, cada año nos reuníamos, ¿verdad? Y íbamos los representantes de cada país, que era Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Teníamos la reunión y siempre tocábamos este tema. Sí, mira, organicémonos bien, porque esto era independiente. Cada país
enviaba su selección, nada más. Pero queríamos dar el siguiente paso de organizar una CONCACAF, ¿verdad? En el caso de Sí, fútbol. una confederación, llamémosle. Ajá, correcto. Eh, siempre llegábamos al mismo punto que todavía nos faltaba organizarnos dentro de nuestros países. Igual como decía Tilio, yo era el organizador, el representante del surf de Nicaragua, pero no tenía una institución detrás de mí. Era Javier Valdovinos, los patrocinios eran a mi nombre, yo me encargaba de todo, eh, pero no tenía una asociación de surf organizada y certificada por el gobierno. En ese momento El Salvador también creo que, si no me acuerdo, siempre han habido problemas de organización, que la asociación hace falta algo, que no estamos todos, que no está legal. En ese momento pasábamos por esos problemas, cada uno. Creo que el único que estaba bien era Costa Rica y Panamá. Eh, bueno, Guatemala ya estaba, pero era en ese momento El Salvador, creo, si no me acuerdo, y no me acuerdo de quién estaba organizando. Pero bueno, a nivel de Nicaragua no teníamos apoyo del gobierno todavía. En ese momento solo era yo, no tenía un equipo de trabajo eh, que se quisiera involucrar en esto del surf, ¿verdad? Como les dije, en Managua, desde que inicié a surfear, siempre les decía a todos mis amigos, le voy a enseñar, vamos a surfear. No, que muy lejos, no, lo que sea. Tal vez eso es una diferencia que ha tenido El Salvador, pues hay gente más capacitada, estudiada, que se ha dedicado al surf y eso ayuda a tener un soporte técnico para Y crear la una playa está asociación. más cerca. La Y playa la está más playa, cerca, la correcto. distancia. Sí, Mucho La sí. más. distancia cuenta. Y eso que en Nicaragua, desde Managua, pues la playa más cercana era 45 minutos. Pero claro, un adolescente, yo inicié a los 16 y era a ver quién nos prestaba un carro para ir. No todo el mundo tenía carro. eh, el tema de la vagancia, ¿verdad? Entonces, siempre llegamos, en lo personal vi que éramos muy pocos eh, surfistas más que niños locales, ¿verdad? Que tenían mejores estudios, mejor capacidad para llevar, organizar una cosa como esta, ¿verdad? Que si la idea era crecer bien, hay bastante al final, ¿verdad? Ahora sí ya hay más capacidades, ya hay más gente involucrada. eh, y bueno, ya se ve pues que ya el gobierno también está apoyando porque ya le ve un poco más de credibilidad al deporte. Pero sí, es el tema de la confederación, eso siempre ha estado ahí, de lo que me acuerdo, siempre se hablaba de eso. Tal vez era muy temprano, pues ya creo que ya tal vez ya es hora de Pero que... fíjate que dentro de lo mismo, por lo que yo veo aquí en El Salvador, pues desde que regresé en el 2016, eh, bueno, antes del 2016 hubo un torneo 6 estrellas que creo que el responsable de eso fue Jimmy Rotherham, por ahí por el 2006, 2005, por ahí, que lo hicieron en Punta Roca, Quicksilver Pro. Y ahí ese creo que fue un torneo donde se le abrieron los ojos al gobierno de ver que podían captar un montón de dinero, no solo por parte de los organizadores, sino que también por el turismo que eso genera. Y ahora pues con la cantidad de eventos que hay en El Salvador, con ISA, con la WSL, con ALAS, eh, creo que ya ha servido para ayudar también a que el surf se organice más y mejor aquí en El Salvador. Y ese tal vez pudiera ser un ejemplo o un modelo que tal vez se pudiera exportar a Nicaragua, por así decirlo. Y hablo con desconocimiento de causa. O sea, te digo, fui a Jiquilillo y esa fue mi única experiencia en Nicaragua. No tuve oportunidad de volver allá a Popoyo y a San Juan del Sur, pero no sé si ustedes están en una situación en la cual ustedes pudieran como importar o retomar elementos de la experiencia del Salvador y adaptarlos a Nicaragua y decir, bueno, si El Salvador ha podido con todas estas organizaciones, también nosotros, ¿verdad?
Lo que sí te puedo decir que eh, gracias a Dios, en la popularización del deporte, el deporte dejó ser algo de un grupo selecto de la capital y no es que no existan, sí todavía existen, pero se ha convertido más en un deporte de los locales y los lugareños. Entonces, la gente del Puerto de la Libertad, la gente de Conchalí, o bueno, Amado de Jesús, quien nos representa en longboard, entiendo yo de que él parece que vendía conchas de casa en casa ahí en Conchalío y ahora es nuestro máximo representante en longboard. Y hay un club de surf en Conchalío, luego hay otro club de surf en San Blas, hay club de surf en el Tunco, en el Sunsal, en el Palmarcito, en el Sonte, en el kilómetro 59, en Misata, en La Perla, y la gente que está surgiendo y las futuras generaciones y las promesas de surf del futuro vienen de todas esas playas, no tanto de San Salvador, por así decirlo. Así que tal vez esa es una de las cosas que se pudiera hacer. Y vuelvo y lo repito, hablo con desconocimiento de causa porque no sé si eso ya existe en Nicaragua. Es bien puntual, ya se están dando los clubs. Eh, Creo que aquí una de las diferencias es la distancia. Teniendo ustedes San Salvador tan cerca de todas las playas, eso, la infraestructura, te lo digo, porque pues, en Nicaragua hay que manejar para Chinandega, son 2 horas y media para llegar al Boom o esa zona. Desde Managua para llegar a San Juan del Sur son 2 horas y media. A Tola tal vez puede ser un poco más corto, pero sí, hay muchas playas que la infraestructura no está por las distancias, ¿verdad? Esto se espera que cambie ahora que se está construyendo la carretera costanera que va a unir toda la costa o la parte sur del país, por lo menos ahorita. Actualmente ir de San Juan del Sur a Popoyo toma hora y media. Ya con la costanera va a tomar 40 minutos. Y va. Fíjate que las distancias relativamente no están tan lejos, porque fíjate que aquí en El Salvador, si tú quieres ir, por ejemplo, de La Libertad o del Tunco, digamos, si tú quieres ir a Punta Mango, son 3 horas o 3 horas y media para ir a Punta Mango. Es decir, o sea, te estás moviendo de la parte central, donde hay 10 o 15 playas de surf, al Oriente Salvaje, que de hecho creo que ahorita van a montar un torneo también de surf allá, y estás hablando de 3 horas de manejo. Si comparamos nosotros eso con Costa Rica, por ejemplo, si tú querés ir a Pavones, desde San José no estoy seguro de cuántas horas son, pero sí sé de que el día que quise bajar de San José a Punta Arenas, eran 2 horas de manejo para llegar a Punta Arenas y a medio camino dije, no, yo mejor me regreso. Y tú ves, por ejemplo, a Lisa McGonigal, que y creo que es la campeona del ISA femenino o del ALAS, no estoy seguro cuál de los dos, y ella es una hija de extranjeros residentes en Pavones, y pues por así decirlo es una lugareña de Pavones. Entonces, creo que tal vez no es tanto la distancia que hay que manejar, sino más bien a dónde estás ubicado tú para poder dedicarle el tiempo que necesita el deporte para que se practique. Porque Claro. si te vas a gastar 2 horas en bajar de Managua a Popoyo para agarrar las primeras olas antes de que salga el sol a las 5:30 de la mañana, tenés que salir de tu casa a las 3:30. Sí, sí, no, Mientras, pero no, lo que me refería no solo distancia como tal, es la distancia en el tema de infraestructura, pues, ¿verdad? sí. O sea, la distancia, entre más corto, la infraestructura llega más rápido, llega más fácil. Ujú. Ya, claro, Punta Mango o Pavones son como bien de los extremos de distancia, ¿verdad? Pero sí, la zona costera de Nicaragua, la zona desarrollada como tal, es solo San Juan del Sur. Ahora, o sea, ya.
la población hasta hace poco está empezando el desarrollo turístico ha hecho que había ido creciendo la población, pero son zonas rurales completamente. Eh, Hace un par de años para venir a Popoya había que manejar 1 hora sobre camino de tierra, malo. En temporada de lluvia a veces no se podía llegar. Eso afecta el desarrollo, el crecimiento de la población, entonces la zona costera queda bien al marginal, eh, más que, ya ha venido cambiando, claro, pero San Juan del Sur era el pueblo, la ciudad costera. Luego, Viví esa experiencia cuando... Una cosa. Vamos a, porque nos acaba el tiempo. Tenemos ya 2 minutos y esto está interesantísimo. Yo propongo lo siguiente, porque ya tenemos 1 hora y 3 minutos. Eso tenemos. Se nos acaba el tiempo. ¿Por qué no hacemos una segunda sesión? No ahorita, dentro de un mes, porque tengo que cumplir un calendario. Se me atrasó por razones de técnica, como sabe Atilio. Pero si están de acuerdo, ambos, volvemos a reunirnos en un mes, como hicimos con los primeros programas, Tilo, y continuamos este tema que me parece que está interesantísimo, si ustedes están de acuerdo. ¿Les parece? Sí, sí, por mí no hay ningún problema, démosle. por supuesto, Ok, esto para que Javier, porque ya Tilo ya lo sabe, se edita. Estoy terminando de editar el programa pasado que es sobre arquitectura en Guatemala, entonces me hace falta todavía una parte, lo edito y yo lo subo la otra semana para que nosotros podamos pues hacer de él lo que mejor nos plazca, ¿verdad? Al fin y al cabo es comunicación positiva. Quedamos entonces para un mes y digo porque ya se nos acaba y es horrible cuando se corta, se siente feo, y se siente horrible, ¿verdad? Entonces, quedamos para dentro de un mes y continuamos esta plática positiva sobre el surfing en Nicaragua y en El Salvador. ¿Les parece? nos Sí, parece. claro. Perfecto, con gusto. Gracias, Javier. Gracias, Tilo. Ambos quedamos. Ya Un desde gusto. ahorita yo les mando la fecha para que nos vayamos poniendo de acuerdo, porque el domingo siempre es, pues en alguna forma u otra, un día familiar. ¿Ok? Dale, perfecto. Chévere. Mucho Gracias, gusto. Nos Sam. vemos. Buenas Nos noches. vemos. Buenas noches. Buenas noches.